Hola, muy buenas, espero se encuentren bien. Mi nombre es Ana Morales, soy docente de lengua y literatura y este video está preparado para segundo año medio. Muy bien, les recuerdo que esta es nuestra segunda actividad del segundo ciclo online y esta presentación que estás viendo va a ser expuesta el 20 del 8, en este caso el 20 de agosto, y son 13 diapositivas. La actividad que vamos a abordar hoy es aplicar habilidades de escritura como medio de expresión frente a un nuevo género. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Lo primero, explicarte que nos encontramos en la priorización curricular en el nivel 1, trabajando con un OA de escritura, es nuestro OA 12, y dice así: aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de escritura adquiridas en clases como medio de expresión personal y cuando se enfrentan a nuevos géneros, investigando las características del género antes de escribir, adecuando el texto a los propósitos de escritura y a la situación. Para dar cobertura a este objetivo de aprendizaje, en esta clase lo vamos a abordar de la siguiente forma: aplicar habilidades de escritura como medio de expresión frente a un nuevo género. Recordemos que en esta presentación te vas a encontrar con dos colores diferentes que son identificativos. En este caso el color verde es para trabajar las 4Cs, que son, estamos trabajando pensamiento crítico. Entonces todas las preguntas o las partes, ya sea del inicio, del desarrollo, del final de la clase, que te encuentres con este color verde, es porque estamos desarrollando la habilidad de pensamiento crítico y es muy importante que las trabajes en tu cuaderno y que las vayas respondiendo. Lo segundo es que al final de la presentación te voy a dejar una actividad del sello institucional que es la solidaridad, con la cual vamos a trabajar durante todo el ciclo. Es importante que la realices porque también en la retroalimentación la vamos a considerar y también en la evaluación para que puedas contar tu experiencia de cómo ha sido practicar la solidaridad y la puedas en este caso compartir. Muy bien, vamos a avanzar entonces hacia el inicio. Para poder comenzar e iniciar esta clase, primero que todo, ¿sabías que la lectura aumenta tu vocabulario, tu conocimiento general de las cosas, fomenta la empatía, la imaginación y la preocupación por los demás? ¿Y tú, por qué lees un libro? ¿Qué libros te han gustado? ¿O cuándo has conectado con alguna lectura? ¿Qué ha sido lo que te ha enganchado? Quizá un personaje, una temática, algo. Las preguntas son para que puedas ir, en este caso, pensando y preparándote para la clase. En esta lectura que vamos a trabajar y abordar en esta clase, vas a trabajar diferentes habilidades y entre ellas te menciono tres. Vamos a recuperar información, vamos a inferir y a reflexionar. Para recuperar información vamos a hacerlo a través de algunas preguntas. Vas a tener que ir al texto, buscar en este texto la respuesta de manera explícita. Significa que el texto se encuentra de manera abierta y evidente en esa parte. Vamos a inferir, significa que vamos, a partir de la información que proporciona el texto, establecer nuevas ideas o inferencias que no están dichas de manera abierta o no están de manera textual, sino que tú vas a construirlas de acuerdo a lo que has leído, a lo que puedes pensar y con eso puedes llegar a esa respuesta. Y lo tercero que vamos a hacer es reflexionar. A partir de lo que has leído vas a poder formar juicios y vas a poder formar opiniones. Para eso en el fondo te dejo preguntas de estas tres categorías para que podamos trabajar estas tres habilidades. Muy bien, vamos a seguir avanzando entonces. Para continuar, vamos a mover la burbuja hacia este sector. Primero que todo, ¿qué sabes de la Segunda Guerra Mundial? ¿Has leído sobre ella o has visto alguna película o algún documental sobre la Segunda Guerra Mundial? Como quizás sabrás, este fue un conflicto bélico que se desarrolló entre los años 1939 y 1945. En ella ocurrió el llamado Holocausto, la solución final nazi que consistía en exterminar a los judíos. Para saber más de la Segunda Guerra Mundial, mira el siguiente video. Te dejo el link de YouTube para que puedas verlo en un breve video que habla sobre la temática y así te puedas informar. Son de 5 o 6 minutitos lo que dura ese video. ¿Qué piensas del Holocausto? ¿Crees que algo similar podría pasar hoy en día en el siglo XXI? Todo esto es para introducir a la lectura que vamos a tener. Por eso es que en el fondo corresponden estas preguntas, esta temática, a nuestro inicio de la clase. Vamos a ir al desarrollo. Lo primero es que el desarrollo tiene dos partes. La primera es que te voy a dar la lectura que vas a tener que hacer en casa y la segunda es que vas a responder las preguntas que te voy a dejar, que son obviamente sobre ese libro que vamos a ver a continuación. El libro se llama así: El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank.
Puedes leerlo de dos formas. Hay una manera que es la biblioteca escolar del Mineduc, donde te dejo el link por si lo puedes pedir, eso es para solamente leerlo en línea, y te dejo el otro link donde puedes descargar el libro y así leerlo en el dispositivo que tengas, ya sea el computador, el celular o en este caso algunos de los que tienen tablet. Es importante que lo leas con anticipación y que no lo dejes para último momento, ya que tiene una extensión más larga de lo que hemos visto en estos ciclos de lectura. Por lo tanto, por eso te lo compartí en el grupo de WhatsApp con anticipación a través de tus profesores jefes, donde te explicaba esto mismo que te estoy conversando ahora, que para el día de la evaluación van a ser sobre las preguntas que encontramos en la presentación, otras preguntas nuevas, y también va a ser sobre, obviamente, este libro que te estoy dejando, El hombre en busca de sentido, para que puedas leerlo con tiempo. Es un libro de rápida lectura que cuenta la historia de un hombre que es un psicólogo que fue, en este caso estuvo en el exterminio nazi, él estuvo cautivo en uno de los campos, uno de esos fue Auschwitz, y él era un psicólogo, entonces por lo tanto él cuenta su experiencia como psicólogo desde el punto de vista también de lo que significa sobrevivir a un evento como este. Entonces vamos a seguir avanzando. Primero que todo te dejo 4 preguntas, son 10 en total, u 11 por ahí. Entonces son preguntas que corresponden, por ejemplo, ¿por qué fumar se juzgaba como un mal presagio? Y te dejo alternativas. No todas llevan alternativas, hay otras que son de desarrollo. Te recuerdo que todas estas preguntas las debes responder en tu cuaderno y si es que por si acaso todavía no lo recuerdas, no es necesario que me las envíes como respuestas al correo ni nada por el estilo. Sí es importante que si lo has leído y tienes alguna duda o consulta, ya leíste el libro para la retroalimentación en vivo, puedes hacer las preguntas que desees sobre esta misma temática y yo te las voy a responder con gusto. El libro, como te digo, es de rápida lectura, te puedes demorar, si eres un buen lector, 4 horas en leerlo. Por lo tanto, no lo dejes para último momento porque si te cuesta un poco más la lectura, la puedes ir parcializando y puedes ir leyendo 1 hora diaria o media hora diaria. Por eso es que te he dado todo este tiempo para que puedas en este caso abordar esta lectura que es un poco más extensa. Entonces, tenemos la pregunta número 2. ¿Por qué en el Layer se consideraba normal una reacción anormal? Es decir, ahí el psicólogo lo explica desde el punto de vista de la realidad y el contexto que se da en este campo de concentración donde tenían muy poco alimento, donde estaban obligados a hacer trabajo forzado y donde él en el fondo se ve despojado de todo lo que él amaba, su trabajo, su esposa, sus hijos, todo, su familia, sus padres. Por lo tanto, es muy importante que puedas leer también con altura de mira esta historia, principalmente porque la cuentan, en el caso él cuenta su vivencia. La pregunta número 3 que te dejo, los temas tratados por los presos se relacionaban con, y te dejo alternativas, y luego la pregunta número 4 que tiene que ver con una pregunta de desarrollo. Explica la cita, el amor trasciende la persona física del ser amado y halla su sentido más profundo en el ser espiritual, el yo íntimo, con tus propias palabras. Esto más o menos se encuentra a la mitad del libro. El libro, en total de las páginas de oficio, tiene que tener unas 70 y tantas páginas, más o menos 80 de oficio, estamos hablando, porque en el fondo viene como en formato oficio, vienen 2 hojas por oficio, por eso son en el fondo de esa cantidad, y esto está como a la mitad de eso, como a las 35 páginas, es decir, más o menos por esa cantidad está esta pregunta. Por lo tanto, tenemos las siguientes preguntas. La pregunta número 5 dice así, ¿qué llevaba a que la vida del prisionero descendiera a un nivel animal? Según el narrador, ¿qué actitudes podían tomar los prisioneros? Nombra 2. También esa parte está al principio de la historia. ¿Te parece tan evidente que todos los prisioneros prefieran callar? ¿Has vivido alguna experiencia similar? Es decir, ¿has estado en alguna situación en la que también has preferido callar? ¿Qué quiere decir que la logoterapia sea un método menos introspectivo? Pregunta número 9. Según tus palabras, ¿qué sería la neurosis dominical? ¿Cómo crees que se relaciona con la cuarentena y el distanciamiento social que se ha vivido durante la pandemia del COVID-19? Es decir, a estar restringido de libertades, en este caso a vivir en la situación en la que nos encontramos. Según el narrador, ¿cómo podría quedarse dormida una persona que sufre insomnio? Y ahí lo explica, pero eso está ya más en el fondo casi al término del libro. Por lo tanto,
acá te dejo la segunda actividad que tenemos y consiste en, primero, vas a escribir una breve reflexión en donde relaciones el contexto actual que se está viviendo por la pandemia del COVID-19 con algunos conceptos tratados en el libro como la libertad, el ensimismamiento, el encierro y otros que te parezcan relevantes y que puedan aplicarse a la realidad de hoy. Imagínate, esta es la segunda parte, que eres un psicólogo y debes armar un mural para tu consulta. ¿En dónde escribirías frases que le hagan sentir bien a tus pacientes? Es decir, quizás las colocarías en la puerta, quizás en la mesón de la recepcionista, quizás las colocarías en revistas para que ellos las pudiesen leer mientras te esperan para entrar a la consulta. Es decir, puedes tú colocar donde a ti te guste o desees mejor. Por lo tanto, todo esto se desarrolla en el cuaderno. Elige las frases que más te hayan gustado del libro y escríbelas en tu cuaderno. Pueden estar decoradas, tener dibujos, distintos tipos de letras, etc. Y luego vas a escribir un breve comentario para cada una de esas frases explicando por qué la elegiste. Es decir, las escribes en tu cuaderno, puedes seleccionar 5 frases si va a ser suficiente y explicas por qué las seleccionaste. Quizás te inspiran o quizás te hicieron pensar o quizás te hicieron reflexionar. En el fondo puedes dar cualquiera de, en este caso, tus comentarios. Vamos a seguir avanzando y ya más o menos para ir cerrando o concluyendo en este caso las actividades que te dejo en esta clase. Primero que todo, 2 preguntas, de las cuales en las 2 encontramos de color verde, por lo tanto también tenemos acá preguntas de las 4 Cs, tenemos de pensamiento crítico. En la pregunta número 1, una de esas partes ¿es posible que el ser humano sea libre aunque lo tengan prisionero? ¿Cómo menciona esto en este caso este psicólogo que escribe este libro autobiográfico, donde explica el tema de cómo se llevaban ellos la libertad, aun cuando tenían trabajo forzado todo el día, aun cuando vivían en condiciones infrahumanas, aun cuando no tenían ni para abrigarse, muy poca comida al día y vivían en condiciones, en este caso, miserables? Aún así, ¿cómo podía él? Hablaba de cómo se podía conservar, en este caso, la libertad. ¿Cómo puede ser eso? Entonces, para que lo puedas explicar después de haber leído, en este caso, el libro. Hoy estamos viviendo un contexto de cuarentena, ya sea obligatoria o sugerida, lo que reduce la libertad de movimiento. Ya no es como antes, donde tú podías decir el fin de semana voy a ir a visitar a mi abuelita, o voy a ir a visitar a tal persona, o voy a ir donde un amigo jugar, o nos vamos a juntar a jugar a la pelota. De hecho, estamos en la casa confinados y por lo tanto, ya sea voluntario o obligatorio, en este caso tiene que ver con la reducción de movilidad, de libertad. En este caso ya no somos libres de poder movernos cuando queramos e ir donde queramos. Y tenemos que tener resguardo para no contagiarnos ni contagiar a la gente que queremos. Por lo tanto, ¿cómo puedes relacionar esto que estamos viviendo, la libertad, en este caso la falta de libertad, con el confinamiento que también estaba viviendo él de forma involuntaria? De un momento a otro él tuvo que dejar su trabajo, su familia, su esposa, todo lo que él amaba y fue llevado de manera involuntaria a este lugar que era, en este caso, un centro como el de Auschwitz, que fue el primero donde él estuvo. Por lo tanto, para que lo puedas relacionar y explicar en tu cuaderno. ¿Qué piensas que diría respecto a lo que nosotros vivimos del COVID-19 y a nuestra libertad de movimiento el doctor, en este caso el psicólogo Víctor Frank? Quizás, ¿qué nos aconsejaría en esta época con respecto a todo lo que estamos viviendo? Ok, te dejo esas preguntas entonces para que las puedas, en este caso, responder en tu cuaderno. He seleccionado esta frase considerando también todo este ciclo online que hemos estado compartiendo y por lo tanto creo que se acomoda mucho a lo que estamos viviendo. Y dice así: creo firmemente que casi todo es cuestión de actitud. No se trata de lo que ocurre, sino de cómo lo afrontas. Para que puedas reflexionar y pensar en esto. Hay cosas que escapan a nuestra voluntad y a nuestras manos. Nosotros no podemos mandar sobre lo que está pasando ahora, ni podemos en este caso hacer nada más que estar resguardado lo más posible en casa, y quien tenga que salir que lo haga con todas las medidas para poder evitar más contagios en este caso. Por lo tanto, lo que sí podemos nosotros tener es una buena actitud, es decir, el mejor de los optimismos mientras y más o menos de lo que estamos viviendo frente a lo que estamos haciendo, es decir, mantenernos estudiando, distraídos en esto, poder compartir con nuestra familia, aprovechar ese tiempo y dentro de eso intentar en el fondo llevar lo mejor posible el confinamiento que estamos teniendo. Por lo tanto, vamos con la actividad de solidaridad.
Para esta actividad la debes practicar desde que ves este video hasta la retroalimentación en vivo que vamos a tener. Entonces, en la evaluación puedes contar tu experiencia de cómo ha sido vivir este proceso. No debes, bajo ningún punto de vista, decirme qué te parece. No es tu opinión lo que te estoy pidiendo. Que sucedió en la evaluación anterior, que algunos me colocaron, me parece muy bien ser solidario. Esa no es la pregunta ni la actividad invita a eso, sino que la actividad anterior, tanto como esta, invita a que tú practiques la solidaridad y cuentes tu experiencia que has ido viviéndola. Hay muchos que contestaron de manera correcta, pero hay algunos que se equivocaron y para eso era ese mensaje para que lo puedan corregir y así sumar puntos extra en la parte de desarrollo que viene en la siguiente evaluación. Promover la solidaridad en el hogar. En muchas ocasiones solemos ser más amables con la gente de afuera que con nuestra familia y tal vez eso no sea positivo para la convivencia en el hogar. Debemos entender que la familia es un equipo, por lo que podemos promover conversaciones en las que nos interesemos por cómo están los demás. Fomentar que todos contribuyan con sus tareas ayuda a la buena marcha del hogar e incluso nos ayuda a promover que tengamos detalles con los demás de la casa. Entonces, de esa forma es una manera interesante de construir la solidaridad en familia. Cumplir con las actividades con las cuales te corresponde, que te han designado, quizás te han designado poner la mesa o barrer, o te han designado ayudar a lavar la loza, o quizás colaborar en la preparación del almuerzo. Entonces es importante que tú cumplas para evitar roces y así que se puedan llevar mucho mejor y tener paciencia, porque hay que tener paciencia estando en esta situación. Y hay veces que le has tenido quizás paciencia a gente que no es familia, que son amigos, entonces con mayor razón a la gente que te quiere incondicionalmente y que tú también les retribuyes de la misma manera. Entonces la actividad para que tú puedas practicar es la siguiente. La invitación es a ser más solidarios con nuestra familia, cumplir con nuestras tareas en el hogar, conversar con ellos y demostrar preocupación. Nos ayudará a convivir mejor en esta cuarentena, es decir, en esta etapa de confinamiento. Ok, entonces avanzamos ya a la última diapositiva. Si tienes dudas o consultas, recuerda de que esta es la clase donde explico la materia, este video, que aparece en el Facebook del liceo, en la página oficial del liceo. Pero lo que yo te estoy planteando ahora es que tú me puedes hacer dudas o consultas en la retroalimentación en vivo, que va a ser el 26 de agosto del 2020. A través de Zoom, a las 11:30 se mantiene el horario. Por lo tanto, va a ser enviado el enlace a través del WhatsApp de tu curso que tienes conectado con tu profesor jefe para que puedas conectarte ese día sin problema. Hay algunos compañeros que en la parte de desarrollo me indicaron de que la clase, por ejemplo, profesora, yo no pude ir a la clase en vivo que hizo. La retroalimentación no es una clase, esta es la clase. Hay algunos que se confunden y por lo mismo les quiero aclarar. Cada clase consta de 5 partes. Este video que estás viendo donde explico la materia es la primera parte. La segunda parte es la retroalimentación donde tú puedes hacer consultas y yo voy a estar en vivo contigo y me puedes preguntar cualquier cosa que no te haya quedado claro después de este video. Va a ser el 26 de agosto, que es la segunda parte. La tercera parte es que todos los que se pierdan esa retroalimentación, en el mismo Facebook del liceo aparece una cápsula donde replico la misma información. La cuarta parte es la evaluación a la que no debería faltar. Y la quinta es una cápsula donde grabo para poder explicar los resultados de la evaluación. Esas son las 5 partes de la clase para que lo puedas tener completamente claro. Entonces, recuerda de que esta misma clase va a estar a través de Spotify. La puedes encontrar en este caso para que la puedas ver en YouTube. Están en la plataforma del liceo de Facebook y ahora contamos con una página web oficial del liceo para que también la puedas visitar y te vas a encontrar todo este mismo material y puedas compartir. Por lo tanto, te invito a que puedas tenderle la mano a un compañero que no se está conectando o que se está quedando atrás para que pueda sumarse a este proceso educativo online y pueda en este caso seguir el proceso de educación como corresponde. Así es que si tú sabes de alguno, motívalo, incentívalo, ayúdalo para que pueda conectarse y para que pueda asumir este proceso. Explícale cómo es, cuéntale que son 5 partes por clase, cuéntale que tienes menos asignaturas que cuando hemos estado presencial. Motívalo para que pueda conectarse a esta actividad. Entonces, te recuerdo que cualquier cosa nos vemos, en este caso en la retroalimentación, que es el 26 de agosto del 2020 a las 11:30 a través de Zoom. Mi nombre es Ana Morales, soy docente de lengua y literatura y nos vemos para la próxima ocasión.